no somos de aquellos de los sin tierra. Exactamente, Nosotros, somos por lo menos, territoriales. territorio Muy bien. tenemos. Muy bien, compañero Feynman. Bien, ¿cómo va? Somos territoriales, carnal. ¿Cómo andamos? Bien, 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 bien. Qué cosas que han pasado este fin de semana, ¿no? Ah, es cierto lo que me dicen, ¿eh? ¿Qué? Atento con Grabois porque viene por nuestras tierras. Tenés razón. Grabois ni lo Porque intentes. si él es presidente... Tal cual. ¿eh? Nos va a expropiar. Va por la reforma agraria. Exactamente. Y se va a quedar hasta con nuestro pequeño territorio que es esto, ¿no? Muy bien. Te esperamos, Grabois. Acá. Vení, te estamos esperando. A vos, a Malbón, a Cristina, a todos. Esperamos a todos acá. A todos los que quieran. Con todo gusto. Tal cual. Van a ser perseguidos por el Código Penal, ya van a ver. Lo suyo que los va a correr es el Código Penal. Totalmente, totalmente. Qué lindo. Mira el territorio, mira si tuviéramos un territorio. Qué lindo, ¿no? Lindo. Qué lindo sería. Ahí está. Che, Sí, querido. ¿qué cosas que pasaron desde el viernes para...? Tremendo, ¿no? Tremendo. Qué cantidad de cosas que pasaron. ¿Qué sé yo? A mí me da la sensación que se está acomodando el gobierno. Pienso lo mismo. ¿No? Se está reconfigurando el gobierno, no me parece nada dramático. No, yo tampoco lo veo. ¿No es cierto? Lo veo bastante lógico, además. Lo veo bastante lógico. No sé, me parece que han puesto como ministro del Interior a alguien que es propio de la Alianza La Libertad Avanza PRO, alguien que es del PRO, tiene su ficha firmada en el PRO, no es libertario, por lo menos por ahora, qué sé yo, no es libertario. Exacto. Y el Adorni, jefe de gabinete, que estaba ya como un hecho, la salida de Franco. Un hecho no era, porque la semana pasada todo hacía indicar, por los rumores que había, que ese cargo iba a ser ocupado por Santiago Caputo. Acá me parece que ganó... Pero ¿te acordás que cuando vos, ese día que lo charlamos, que vos pusiste el tuit, no, ese día a partir de ahí es como que daba la sensación, nunca podías darlo por hecho porque... Sí, nosotros habíamos anticipado que el jefe de gabinete... ¿Vos te acordás? Ese día se lo pregunté al presidente y no lo negó. ¿Te acordás que después lo comentamos al día siguiente? No negó. No lo negó taxativamente, no lo podía decir, pero la decisión, visto después el diario del lunes, o visto después lo que pasó, daba la sensación que esa decisión ya estaba tomada. Esa decisión. Sin duda, sin duda. Lo del ministro del Interior no lo tengo tan claro. Es una decisión que se tomó el fin de semana y quien vuelve a poner es Karina Milei. Exacto. Y vos fíjate una cosa, ¿no? Se da el caso de una lógica de la política. El que saca no pone. Ajá. Porque el que quería la salida de los dos es Santiago Caputo y todo su equipo. La salida de Francos y la salida de Catalán. Si ellos provocaron la salida, no pusieron. Ni siquiera el mismo Santiago Caputo pudo lograr un superministerio. Que hubiera sido, la verdad... Cuando a mí me cuentan que Santiago Caputo llegó a pensarlo con su equipo, pero a ver, si yo soy ministro de Gobierno Interior y Estrategia, ¿no? Como parece que lo querían llamar de esa manera, yo voy a estar casi a la misma altura que un jefe de gabinete. Es absurdo. Claro. Es realmente absurdo. Iba a generar mucha más suspicacia. Absurdo. Con lo cual, a mí me dicen, indudablemente... Y eso es interesante. Mostremos hoy el abrazo del presidente cuando llega a esta primera reunión de gabinete formal después de ganar las elecciones. Otra vez ya con la nueva configuración. El abrazómetro. El abrazómetro, claro. Fue con los gobernadores, ya tuvimos uno, y ahora tenemos con los miembros del gabinete. Bueno, ahí yo veo, para aquellos que decían, no, el presidente está embroncado con Santiago Caputo, por ejemplo, ¿no? Sí. La verdad no se notó para nada, al contrario, no está para nada mal con el presidente con él con el presidente, para nada. Ustedes van a ver un fuerte abrazo con Santiago Caputo, que seguirá con la misma función de siempre, la misma, dentro del triángulo de hierro y sigue definiendo cosas como hasta ahora, porque goza de la total confianza del presidente. Ahí le da la bienvenida a Adorni como jefe de gabinete, ¿no? Me impresionó, parecían dos chicos.
Con Petri. Con Petri. Eso. Me da la sensación, porque Petri fue el más votado de todo el país, el que mayor diferencia de votos sacó en Mendoza, ¿no? El gran agradecimiento a Patricia Bullrich. ¿Ven este gesto? Sí. Aquellos que dicen, está todo mal, está todo mal. Nada que ver, la verdad, yo no lo veo. No. Para mí el triángulo de hierro está intacto, pero yo le agregaría un detalle. En el triángulo de hierro hay una dama de hierro. Sí, claro. Está muy bien. Karina Milei. Sí, sí. Karina Milei se ha convertido ya definitivamente en la dama de hierro de este gobierno. Sin duda, Karina Milei ganó 2-0, 3-0. Sí. Había un viejo relator de Río Cuarto grande, Osvaldo Hueve, que en sus relatos decía, todo está como era entonces, ¿viste? Cuando un partido permanecía 1-1, 0-0. Yo creo que es esto, ¿no? Todo está como era entonces. ¿Entonces cuándo? Y cuando Javier Milei y Karina Milei eran, digamos, eran una cara y contracara de una misma cosa, ¿no? Que ahora pasó el tiempo, casi 2 años de gobierno, y esa moneda de dos caras con poder sigue siendo clave. Es el eje, es el eje. Después apareció, obviamente, en la construcción política y de poder Santiago Caputo, el Triángulo de Hierro, pero la base de sustentación es Javier Milei. El jefe. Karina Milei. El jefe. Tal cual. El jefe, que es Karina Milei, hoy Claro. para mí convertida... Exacto, esa definición, el jefe. El jefe. Esa era el verdadero jefe. la primera definición de campaña que a todo el mundo le llamó la atención, como el jefe. Sí, el jefe. Y la dama de hierro. Mira, hay dos lógicas en este gobierno que te puede gustar o no gustar. Podrás decir, no, bueno, pero eso no ocurre en otro gobierno. Sí, ocurre en todos los gobiernos, básicamente en todos los gobiernos. En algunos gobiernos más a cielo abierto, en otros gobiernos muy en la sombra, ¿no? Pero, por ejemplo, la lógica que tiene este gobierno es todo aquel que se puso en la disyuntiva, trató de poner en la disyuntiva al presidente Santiago o yo, voló, perdió. Aquel que dijo Santiago Caputo o yo, terminó perdiendo. Eso le pasó a Francos. Como todo aquel que se pone en la disyuntiva, tu hermana o yo, aunque se llame Santiago Caputo, va a perder. Sí. Eso lo tiene Si no claro. no entienden la lógica de poder de este gobierno, no entienden nada. Eso lo entiende claramente Santiago Caputo. Es más, lo ha dicho. Pero ¿cómo no lo va a entender? De lo poco que ha expresado, no solamente entender, perdón, sino creo que lo ha expresado. Pero ¿cómo no lo va a entender Claro. si es el que más entiende de eje de poder en este gobierno? Jamás se me ocurriría... Eso no se le va... Jamás se me ocurriría Pero- ponerme... ¿Cómo fue la frase que dijo? ¿Te acordás, Eduardo? Había una frase que dijo, ¿cómo se me va a ocurrir a mí ponerlo en disyuntiva entre su hermana y yo? Olvídate. Ahora, aquellos que se pusieron esa, o quisieron poner al presidente en esa disyuntiva, Santiago Caputo o yo, volaron. Bueno. Francos, Huarteñ, Claro. que terminaron siendo echados. Obviamente, después presentaron un tuit, pero el presidente los terminó echando. De Francos, por ejemplo, un gran amigo del presidente, escuchaba a alguien decir que Francos es comunista. Ustedes están totalmente en pedo. No. Aquel que piensa que no. Francos es comunista no entiende pero nada. pará. Nada. Cuando no lo descontextualicemos a Malamud. Malamud lo decía, que en las internas llegó a tal momento en el enfrentamiento que... sí me consta Si eso. no lo digo por Malamud, Pero- aquel que dentro de la interna haya dicho que Francos es comunista es un pelotudo. Sí. No, te lo digo yo, Pero porque está lleno de pelotudos. Lo conozco al personaje. Pero claro, De comunista tiene un pelo partido por la mitad. Y él se reía de eso. Y Franco se reía de que adentro del gobierno lo quisieran correr por comunista. Por cuando comunistas. tenía todos sus amigos en Washington, en el lobby de Washington. Están equivocados. Okay. Es lo mismo que de tratar de decir que algunos dentro del gobierno pueden llegar a pensar que Santiago Caputo es comunista. Claro, ¿No? totalmente. ¿Qué sé yo? Están en pedo. La verdad están en pedo. Mirá,
decía que el presidente ni un tuit de agradecimiento a Francos, que fue su jefe, su amigo, su confesor. Eso, la verdad, es raro. No lo hablé con Francos, pero me imagino lo dolido que debe estar, justamente, porque además le hicieron las 1001 dentro del gobierno. Sí. Las 1001. ¿no? No, y lo que hizo, la cara, las veces que puso la cara, que puso el cuerpo. Milei es cierto también que se lo fue agradeciendo paso a paso. Cada vez que Francos, por ejemplo, cuando iba y batallaba en el Congreso, cuando daba sus informes. Ahora es cierto, a mí también, el final de cómo terminó Franco, la ida de Franco, fue y porque un poco rara, lo puso ¿no? al presidente contra la espada y la pared. Sí. Vuelvo al tema de la disyuntiva. Si lo pones al presidente en la disyuntiva, Santiago o yo, vas a perder. Sí. Si lo vas a poner al presidente en la disyuntiva, Karina o yo, vas a perder. Sí, vas a perder siempre. Franco no porque me opera Santiago, que vas a perder. Franco deslizaba, o su entorno deslizaba, que tenían una charla pendiente, y que en esa charla pendiente, obviamente que iba a haber facturas para Santiago Caputo. Sí, claro, obviamente. ¿No es cierto? Sí, claro, obviamente. Y eso me parece que terminó detonando... Y a las operaciones que dice Franco que se hicieron. Que le hicieron en contra. Sí. A mí me da la sensación que también ahora quedan empoderados los dos Menem. Sí. Con Karina ya. Claro. Totalmente confirmada como la dama de hierro de este gobierno, tanto Martín Menem como Lule Menem quedan totalmente empoderados, ¿no? Sí. Martín Menem va a ser seguramente el futuro presidente de la Cámara de Diputados, seguirá en ese cargo, y Lule Menem seguirá a cargo de lo que algunos llaman dentro del gobierno el jefe de la cartera política de Karina. Sí, ¿no? tal cual. Es una suerte de ministro del Interior sin cartera de Karina Milei. Sí, tal cual. Un dato, después de la reunión de gabinete, Santilli fue a lo de Lule Menem hoy. Claro. Al despacho de Lule Menem. Es que claro. Ahora, vos sabés que fue, yo lo contaba en la hora hace un rato en mi programa, el que hizo una declaración muy interesante sobre, viste, que se escribió mucho, se analizó mucho, fue Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. Dijo, por la crítica de Macri a Adorni, que también después a mí me pareció excesivo, extemporáneo y casi dañino. Sí. El primer tuit, no el segundo. No, el primero. Porque obvio. de Macri hubo dos tuits. Sí. Uno en recontracaliente, salió recontracaliente el viernes y se puso a escribir, ¿no? Sí. Y ahí se mandó, no, porque Imprudente, totalmente imprudente. Porque además, la verdad, iba a hacer daño innecesario. Menos mal que vino el segundo, apoyando a Santilli, qué sé yo, y eso. Pero creo, porque en los mercados, ese tuit lo leen. ¿O vos te crees que no? Obvio. ¿O vos te crees que no? Bueno, ¿o vos te crees que en Estados Unidos no leen eso? Che, espera un poquito. El principal aliado del presidente, que es Mauricio Macri, le tira un bombazo, un misil a la línea de flotación del propio presidente, diciendo que está decepcionado. ¿Cómo es? A mí me sorprendió, porque son esas cosas que Macri sabe mejor que nadie. Son las que se dicen personalmente. Pero además, ¿sabes qué? Adentro, nunca afuera. Son cosas que no le gustaban a él que le hicieran. Obvio. Ni Lilita Carrió, ni Cornejo, por ejemplo, ni Sáenz, ni ningún radical. Él mismo lo sufrió en carne propia. Que no quería que le manejen el gabinete. Cuando ratificó hasta el infinito a Marcos Peña. Cuando le criticaban a Lopetegui o a Quintana. Mamma mía. Cuando le criticaban a Lopetegui. Este tuit fue tremendo. Fue realmente tremendo, ¿no? Sí. Marcos Peña. Mira, justamente tengo un recorte de Marcos Peña del diario El País de España, del 16/6 del 2016. Cambiemos es socialista y popular. Dijo en España el tipo. Se refirió al gobierno actual, sostuvo que hay gente liberal, pero hay otra gente que viene de la izquierda. Bárbaro. Claro, él, su mujer, su suegra, eran bien de izquierda. Por eso lo metieron al presidente Macri en el balurdo, que fue un balazo en los pies del presidente, el tema del aborto, por ejemplo. Lo metieron en ese balurdo porque Marcos Peña le vendió a Macri, con esto vamos a tener el voto de la izquierda, vas a ver que vamos a ganar.
Vamos a ganar. Pero además, Eduardo, si no hacemos memoria, era el que no quería la apertura al diálogo con los gobernadores. Pero claro, obviamente. La apertura de una gobernabilidad ampliada. Obviamente. ¿Te acordás? Decía, no, hay que mantener la marca, la identidad. Peronistas no. Peronistas no. Y después lo fueron a buscar a Pichetto, que sea vicepresidente. Sí. ¿No? Sí. A las apuradas. Las internas que había ahí, yo me acuerdo, Rogelio Frigero, ministro del Interior. Sí. Bueno, nada, qué sé yo. Ahí en ese tuit, el propio Mauricio Macri habla, no, porque yo le dije al presidente que es una barbaridad lo de Franco, ¿no? Y en realidad en la intimidad, Macri le dice, no lo tenés que sacar, porque Macri ya sabía que al mediodía el presidente Milei había echado a Francos. Sí. Y ya Milei fue con esa información. Sí. Dijo, che, me parece que lo de Franco, ¿por qué no lo mantenés? Y si no, llama a alguien que sepa, como Galperín, o Migoya, o Marín. Sí. Le tira esos 3 nombres. Sí. Galperín, Migoya. ¿Qué sabe Galperín de manejar el Estado? Bueno, era como Quintana. ¿Qué sabe? Era como Quintana, ¿te acordás? La verdad. Quintana. La verdad. O sea, Quintana y Lopetegui. Quintana y Lopetegui. Mamma mía. Los ojos y el alma y Mis la ojos. cabeza de Mauricio Macri. Sí. Dos inútiles, dirigidos por el otro inútil, que era Marcos Peña, ¿no? Que creía que se gobernaba el país con Twitter, Facebook y Google. Vamos, y el timbreo, por favor. Sí. Gracias a Marcos Peña, después vino otra vez el kirchnerismo, de la peor manera. Eduardo, pero mira, ¿se lo podés recomendar? Claro. En la intimidad, en Olivo, en la cena, Macri tiene todo el derecho de hacerlo. Lo hizo. Ahora, lo hizo. Una vez que sabés que la decisión fue tomada, que acaban de comunicarlo, no asumió todavía Adorni, lo torpedeás y digo, no, la verdad que no entiendo, un tipo sin experiencia, tendría que haber nombrado un tipo como Marín, no es propio de Macri. La verdad además, que me quedé helado cuando leí eso porque dije, es de una imprudencia no correspondiente a Macri. Además, digamos, nunca me imaginé con la experiencia que tiene. ¿Te acuerdas que a veces decíamos es mejor expresidente que en algún momento presidente? Anda al Calabrés Mauricio Macri, porque Mauricio Macri tiene el cerebro partido en 2, ¿no? Uno es Mauricio Macri y el otro es Blanco Villegas. Sí. Anda al cerebro, a la parte del cerebro de Macri que es Macri. Sí. Andá a decirle, ¿sabés qué? Vos vas a poner a tal de jefe de gabinete. Te sacaba. Pero claro. Pero, ¿sabés? Te patadas en el culo. Claro. Te patadas en el culo. Claro. Ahora, decir, por ejemplo, que Adorni no sabe. ¿Qué sabe Macri si no sabe? El que no sabía era Marcos Peña, que venía de una oscura oficina de la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera gestionó, porque el que gestionaba era Horacio Rodríguez Larreta, que era el gestor. Claro. Lo único que sabía hacer era utilizar el manual de cómo ganar elecciones. Ahora, en su puta vida utilizó durante los 4 años de Macri el manual de cómo gobernar. Por eso, yo siempre lo decía, Marcos Peña era Messi para ganar elecciones. Ahora era el Pipita Higuaín para gobernar. Ya que a Macri le gusta mucho la analogía con el fútbol y qué sé yo. Bueno, eso era Marcos. Yo sé que Macri lo quiere, qué sé yo, pero la verdad Marcos lo llevó al desastre, a no ser reelecto. Póngaselo en la cabeza de una vez por todas, Mauricio. Póngaselo en la cabeza. Solamente un alumnito de Durán Barba. Nada más que eso. Nada más que eso. Messi para ganar elecciones. Messi. Pipita Higuaín para gobernar. Así le fue. Sí. Así le fue. Sí. ¿No? Sí, y ahora enfrenta una realidad que es, me da la sensación, también política compleja, porque hay mucha gente del PRO que se está pasando la libertad avanza, y esto se dio también en la misma secuencia, ¿no? Por ejemplo, hoy leí un cálculo.
el gobierno no va a necesitar incluso a sus aliados del PRO para formar, ya los tiene con los del PRO que se pasaron al bloque de la Libertad Avanza. Esos 7 Sí. me parecen 7 tránsfugas. Tránsfugas. Que ya forman parte Devuelvan la banca. del bloque. Ya forman parte del bloque de la Libertad Avanza. No, pero eso en es una, 87, pero 87. eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Me parece a mí que No sé. es una estafa al No, votante. no sé, yo no... ¿No lo ves así? No, a ver, ¿sabés qué pasa? Me parece. Es que, yo te digo, antes que ellos... Podés votar con la Libertad Avanza. No, Ahora, porque irte no del estoy de bloque. acuerdo. No, ¿sabés que no estoy de acuerdo, Eduardo? Bueno. Pero pará, no, en esto te voy a dar el razonamiento. El público de la Libertad Avanza se fusionó, del PRO, perdón, ya se fusionó con... No toda. No, una parte importante. Entonces, pueden estar representando una parte... Pero no por amor. No importa. No por amor, no importa, es por no espanto. importa, no importa. Bueno, no es lo mismo. Pero no, vos tenés... No es lo mismo. Pero, Eduardo, Mirá, vos tenés hay un mucha montón de gente del que PRO. votó, que votaba PRO, que votó la Libertad Mirá, Avanza. hay mucha gente... Sí, ¿cómo votó la Libertad Avanza? Así. Bueno, pero así, la votó. Así, con Y la la votó. nariz tapada. Sí, así. sí. Porque no le quedaba otra, porque no le queda otra. No le queda otra. No es por amor, Sí. es por espanto. Entonces, yo creo que estos 7 tendrían que haber escuchado el viento. Lo que pasa es que creo que son estafadores, oportunistas, se borocotizaron. Me parece que, viste, qué sé yo, unos tránsfugas. Tránsfuga no es una mala palabra, ¿eh? No. Si la buscás en la inteligencia artificial, Sí. buscás tránsfuga, lo tenía por acá. Un tránsfuga es una persona que abandona el partido, grupo o causa a la que pertenecía para pasarse a otro bando contrario o rival, generalmente por interés personal o conveniencia. Sí. Eso es lo que son, Sí. unos tránsfugas. Sí, lo que pasa es que el peyorativo de tránsfuga me parece que lo vamos a tener que ir convirtiendo en un descriptivo. Porque esto es lo que va a pasar de acá. Hay partidos políticos que eran y que ya Está no existen lleno de más. tránsfugas. Que ya no existen más. Pero está lleno. En la Libertad el peronista, Avanza hay tránsfugas. el peronista es un tránsfuga por naturaleza. Bueno. El peronista Y es en un la tránsfuga Libertad por Avanza hubo naturaleza. varios tránsfugas. Obvio. Hubo varios. Pero me que refiero formaron otros bloques. que los partidos se arman, se rompen, se cambian. Si vos tenés partidos políticos que se... inventás partidos políticos todos los días. Inventan marcas todos los días. No, yo digo... en todo caso son una representación de la época. Ya no es más la idea de los tránsfugas del radicalismo al peronismo. Ahora los partidos políticos no son nada, no significan nada. Este es el punto. Hoy vos tenés, y no es por defender a ninguno, a mí no me interesa, digo que me parece que se ha naturalizado esto que se rompan los partidos y se armen nuevos partidos. Yo veo al PRO corriendo un riesgo de quedar siendo un partido chiquito. Y bueno, si ya como bloque, chiquito. hasta como bloque, prácticamente hoy el PRO es un partido vecinalista de la ciudad de Buenos Aires. Como el kirchnerismo. Volvió al origen. Como el kirchnerismo es un partido bonaerense. Del conurbano bonaerense. Del conurbano. Del narco urbano bonaerense. Es un partido del narco urbano bonaerense. Tal cual. ¿No? Ni siquiera bonaerense. No. Porque la última elección no fue un partido bonaerense. Mirá, querés más transfugiada que la propia... Se me está ocurriendo esto, ¿no? Mirá los kirchneristas. Fueron Frente para la Victoria. Después fueron... todos los nombres que se fueron poniendo, esa es la autotransfugiada. Se fueron tránsfugas de sí mismos, ¿viste? Porque iban cambiando la marca todo el tiempo para hacer otra marca. Hasta Fuerza Patria, la última marca tránsfuga de ellos mismos. O sea, hoy, ¿qué identidad es el peronismo? ¿Qué es el peronismo? ¿Quién es el peronismo? Bueno, eso es lo que están debatiendo ellos mismos. Hay muchos que dicen el peronismo soy yo. Claro.